Rebecca Schaffer tenía apenas 21 años, pero ya brillaba con una luz que pocos en Hollywood podían ignorar. Nació en Oregón, creció en una familia tranquila, llena de valores, y desde muy joven descubrió algo que la hacía distinta. Una mezcla de dulzura, carisma y una ambición serena, de esas que no buscan fama, sino propósito. Su sueño era simple: actuar, contar historias, dejar una huella. Y poco a poco, el mundo comenzó a darse cuenta de quién era ella. Rebecca empezó como modelo. Después llegaron pequeñas apariciones en televisión, y su talento fue suficiente para que, en cuestión de meses, recibiera su papel más importante, la serie My Sister Sam. Aquello la convirtió en una estrella joven, fresca, prometedora, la clase de rostro que Hollywood amaba, y que millones comenzaban a reconocer en la calle. Pero con la fama, también llegaron las sombras. Al principio, eran solo cartas de admiradores, cientos de ellas, mensajes dulces, elogios, regalos inocentes, hasta que, entre todas esas voces, surgió una que no sonaba normal. Una carta insistente, luego otra más, cada vez más obsesiva. Un tono extraño, casi desesperado. Rebecca no le dio importancia. Es parte del trabajo, pensó. Pero las cartas no pararon, y empezaron a llegar regalos sin sentido, fotografías, y finalmente, una aparición inesperada en el estudio donde ella trabajaba. Un extraño, observándola, sonriendo, convencido de que la conocía, de que la entendía, de que la amaba. Nadie imaginaba que aquella presencia incómoda no era un fan más, sino alguien que estaba cruzando la línea entre admiración y obsesión. Rebecca siguió con su vida, enfocada en su carrera, enfocada en sus sueños. Hollywood empezaba a abrirle las puertas grandes del cine, y ella caminaba hacia ese futuro brillante, sin darse cuenta de que, detrás, alguien seguía cada uno de sus pasos. Rebecca no lo sabía, pero esa sombra que la seguía estaba cada vez más cerca. Mientras Rebecca seguía construyendo su carrera, en otro lugar del país, un hombre comenzaba a hundirse en una obsesión que no tendría retorno. Su nombre era Robert Bardo, un joven inestable, aislado, lleno de frustraciones, alguien que nunca encontró su lugar en el mundo. Pasaba horas encerrado en su habitación, rodeado de recortes de revistas, fotos, entrevistas y cartas que jamás recibían respuesta. Para él, Rebecca no era una actriz, era una figura idealizada, una fantasía, un sueño enfermo que comenzó a convertirse en su única realidad. Los años pasaron, y su obsesión no disminuyó, creció. Le escribió cartas durante meses, luego años, cartas que exigían amor, atención, conexión. Cuando eso no funcionó, empezó a investigar su vida. Buscó su escuela, sus primeros trabajos, sus amistades, y finalmente decidió que la única forma de entenderla era verla cara a cara. Así que viajó, en múltiples ocasiones, primero a los estudios Warner Bros., donde intentó colarse repetidas veces, luego a los lugares donde sabía que ella filmaba, siempre observando de lejos, acercándose un poco más cada vez, hasta que los guardias lo reconocían y lo sacaban. Pero nada de eso detuvo su obsesión. Y entonces ocurrió algo peor. En California, existía un vacío legal. Las oficinas del DMV, el Departamento de Vehículos, podían entregar la dirección de una persona solo con su nombre completo, sin preguntas, sin verificación, sin protección. Robert Bardo aprovechó esa brecha, pagó una pequeña tarifa, y salió de la oficina con un papel en la mano, la dirección exacta del apartamento de Rebecca Schaffer. A partir de ese día, su obsesión se transformó en una misión. Su mente, ya deteriorada, interpretó todo como señales, mensajes, instrucciones. Y cuando vio a Rebecca interpretando un papel más adulto en una película, convenció a su mente trastornada de que ella lo había traicionado, que ya no era la imagen pura e idealizada que él había construido. Ese simple cambio profesional, él lo tomó como algo personal, como si ella le hubiese fallado. La delgada línea entre la realidad y su fantasía se rompió. En la mañana del 18 de julio de 1989, Robert tomó una decisión irreversible. Se puso una chaqueta,
guardó una pistola calibre .357 en su cintura y caminó por las calles de Los Ángeles repitiendo una y otra vez que necesitaba respuestas. Se detuvo frente a la puerta del apartamento de Rebecca. Tocó una vez, tocó dos, y cuando ella abrió, inocente, amable, creyendo que tal vez era un mensajero o un admirador, él levantó el arma. Ese día caminó hacia la puerta de Rebecca con un arma, y ella, inocente, le abrió. Esa mañana del 18 de julio de 1989, Rebecca abrió la puerta de su apartamento sin imaginar que estaba a segundos del final. Sonrió, como siempre hacía, y antes de que pudiera pronunciar una palabra, Robert Bardo levantó el arma y disparó directo al pecho. Rebecca cayó hacia atrás, sorprendida, confundida, luchando por respirar. Mientras su vida se escapaba, Bardo simplemente retrocedió, como si hubiera hecho lo que tenía que hacer, y se alejó caminando por la calle, dejando atrás a una joven de 21 años, cuya carrera apenas estaba comenzando. Los vecinos escucharon el disparo. Llamaron a emergencias. Rebecca fue trasladada al hospital, pero no había nada que hacer. Fue declarada muerta poco después. Hollywood quedó paralizado. La noticia se esparció como una sombra. Una actriz brillante, amable, talentosa, asesinada en la puerta de su casa por un hombre que ni siquiera conocía. Un crimen incomprensible, y sobre todo, evitable. Horas después, Robert Bardo fue encontrado vagando por una autopista en Arizona, desorientado, cubierto de polvo, sin intentar escapar. Confesó sin resistencia. Decía frases incoherentes, mezclando religión, amor y celos que solo existían en su mente fracturada. Fue arrestado y condenado a cadena perpetua, pero el impacto del crimen no terminó ahí. La muerte de Rebecca expuso una verdad aterradora. Cualquiera podía obtener la dirección de una celebridad, simplemente preguntando en el DMV. Ese vacío legal permitió que un acosador llegara hasta su puerta con un arma. La indignación pública fue inmediata. California aprobó leyes que prohibían vender o entregar direcciones privadas. Se crearon medidas específicas para proteger a actores, músicos y figuras públicas. Y, lo más importante, el caso de Rebecca se convirtió en la base para las primeras leyes contra el stalking en Estados Unidos. Un crimen devastador, pero que encendió una revolución legal para proteger vidas. Rebecca Schaffer tenía un futuro enorme por delante. Sueños, películas, una carrera que apenas comenzaba a florecer. No vivió para ver su ascenso. No vivió para ver lo grande que pudo llegar a ser. Pero su muerte, trágica, injusta, absurda, salvó vidas. Hoy, décadas después, Hollywood sigue recordándola. Sigue honrando su legado, porque nada volvió a ser igual. Hollywood jamás volvió a ser el mismo después de aquel 18 de julio de 1989.